Muy buenas, bienvenidos nuevamente al canal de escritura de Raúl Quirós Molina. Hoy os voy a hablar de un tema fascinante que creo que os preocupa a muchos de vosotros, que es el bloqueo creativo. El bloqueo creativo se define como aquel bloqueo que uno siente cuando se pone a escribir un texto, una obra de teatro, una novela, y se encuentra con el miedo a la página en blanco o a la página en negro si lo tenéis en modo noche. Bien, aquí va mi tesis, mi idea fuerza, como se suele decir en filosofía, y es que no existe el bloqueo creativo. Si lo pensáis, el bloqueo parece que solo existe en las artes creativas. Si los pilotos tuvieran algo así como el bloqueo de vuelo, os puedo asegurar que ninguno de vosotros se iría de vacaciones en avión, y si quisierais ir a las playas de Chipre, iríais a nado y no, desde luego, en un avión de EasyJet o de Ryanair. Del mismo modo, si, por ejemplo, queréis hacer reforma en vuestra casa, nunca escucharéis a un fontanero diciendo: mire, hoy no puedo trabajar porque el bloqueo fontaneril, el bloqueo acuático, me impide continuar con el empalme que estaba haciendo y, por lo tanto, su ducha tendrá que esperar un mes. Bien, bromas aparte, el bloqueo creativo es algo muy serio, pero parece que solo existe dentro de las artes creativas. Y voy a tratar de dilucidar por qué es esto, por qué hay tanto bloqueo creativo y por qué es real. Es decir, aunque no exista, es real, está ahí. Uno se pone a escribir un texto y dice: puf, pues no sale una palabra detrás de otra, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, me podría hacer youtuber o algo así. La tesis que yo propongo es que nadie quiere que escribas. A nadie le interesa lo que escribes y, de hecho, que escribas ya es algo sospechoso, salvo que vayas a hacer mucha pasta con ello. Mucho dinero, mucha platita. Es decir, que escribas para sacar pelas de algún lado. Cuando tú eres invitado a una fiesta, y ya os digo que como escritores no sois invitados a fiesta, así que si os han invitado a la fiesta es por otra razón, y alguien te pregunta: ¿tú a qué te dedicas? Y tú dices: a escribir, me gusta escribir ficción. Lo primero que te van a preguntar es si has trabajado ya para Netflix, o si ya has publicado un libro con Planeta, o cosas de este estilo. Si dices que nada de esto ha ocurrido todavía y que simplemente escribes, sin más, ficción, entonces te van a preguntar: ¿a qué te dedicas? Cosa que le acabas de decir ya. Entonces pues tendrás que explicar: pues me dedico a ser administrativo, o me dedico a la contabilidad o al derecho. Entonces, vale, entonces sí, ya estamos hablando. O sea, que lo de la escritura es un hobby. Muy bien, esta concepción es bastante común, que la escritura es un hobby, es algo que está ahí, puesto entre las cajas de la mudanza que nunca desempaquetaste, y que es algo que, bueno, en realidad es prescindible. Si tú tienes 16 años, tienes 17 años y le dices a tus padres: yo me quiero dedicar a la escritura de ficción, vas a sufrir la tormenta apocalíptica en la cual estás tirando por la borda todo tu futuro. Deberías hacer una ingeniería o un derecho, o al menos, yo qué sé, inscríbete en una filología, carreras que, como todo el mundo sabe, no tienen nada que ver con la escritura. Desde luego, lo que no quieren es que te conviertas en escritor, porque es una carrera muy difícil y es muy difícil ser publicado y bla, 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 bla. Todos vosotros habéis escuchado esto desde que erais pequeñitos, pequeñitas. La escritura es algo sospechoso, es algo de lo que es incómodo hablar y es algo de lo que nos avergonzamos. Y esto es así. No hay mucho lugar al escritor en nuestra sociedad y, por lo tanto, es algo condenable. Luego, por supuesto, todo el mundo lee bestsellers y todo el mundo consulta libros cuando necesita sacarse la carrera o las oposiciones, pero nunca cuentan que hay por detrás, que hay una persona que se dedica a escribirlos. Así que a todo el mundo le gusta ver series de Netflix y leer libros basados en series de Netflix o viceversa, pero a nadie le importa ese escritor. Bien, el bloqueo creativo no es nada más que esas voces volviendo a tu cabeza y diciéndote: todo esto que estás haciendo es una bobada. Es una bobada, es una pérdida de tiempo y eres un fracasado o una fracasada, no deberías dedicarte a esto porque nunca vas a publicar, nunca vas a ganar un premio, nunca te van a reconocer, nunca vas a hacer pasta, nunca vas a hacer dinero con esto. Es una profesión inútil. Así que yo vengo aquí a defender la utilidad de las profesiones y ocios inútiles. Parece que estamos viviendo en un mundo en el cual si lo que estás haciendo no produce algún tipo de valor, es básicamente inútil. Vamos a ver que esto es precisamente lo que nos vacía como seres humanos, como humanidad, y nos convierte en pequeños robots. Bien, voy a intentar reflexionar acerca de las estrategias que uno puede utilizar para desbloquearse o para no enfrentarse al bloqueo creativo, a la hoja en blanco, llamadlo X, y que creo que os pueden funcionar. Por supuesto, podéis encontrar muchísimos consejos por el mundo. Date un paseo, cómprate una mascota y sácala a pasear, haz flexiones, medita, haz tai chi, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cosas sí sirven. Si os sirven, fantástico, no vengo yo aquí a demoler vuestras creencias, pero quiero ir un poquito más allá. Quiero entablar una conversación acerca del bloqueo creativo y de cuál es la raíz del mismo.
Bien, yo tuve un maestro que se llama Sergio Amigo y que, bueno, no sé si lo podéis encontrar por internet, pero grandísimo maestro de teatro, que una vez me dijo acerca de la escritura. La escritura no puede ser simplemente la mucama, no puede ser la ama de llaves, a la que tú le das 20 euros para que le quite el polvo a los muebles y luego se vaya y ni siquiera conozcas el nombre. Cuando la escritura no forma parte de tu vida, no forma parte de tu día a día, la escritura empieza a perder ese valor que tiene para ti. Cuando me refiero al valor, me refiero al valor humano, valor intrínseco de la cosa en sí, no al valor económico que se desprende de ello. Cuando la escritura no es parte de ti, no forma parte de tu rutina, no es, pues, como podría ser el comer, el cenar, el ir a trabajar, el descansar los fines de semana, la escritura sigue siendo un hobby. Y si es un hobby, tiene el mismo valor que clases de baile o que el teatro en el centro cívico. Es más, puede que tenga incluso menos valor, porque todas estas cosas son extremadamente divertidas. Cuando la escritura está fuera de lugar, no es escritura, no os va a importar y os vais a bloquear en el momento en que os pongáis a escribir. Es decir, pero si esto es un hobby, ¿qué más da si no lo hago? Os quiero referir a un escritor fantástico que se llama Thierry Metz, que escribió un libro llamado Diario de un peón. Thierry era albañil y se dedicaba a la obra. Básicamente era un peón de albañilería. Y escribió uno de los libros más maravillosos que he leído recientemente, que se llama Diario de un peón. Está traducido al español. Originalmente es francés. Y a través de una lírica fantástica cuenta cuán importante es para él la poesía, incluso trabajando en la obra. Nadie se hubiera imaginado que un albañil podría tener estas concepciones poéticas y sin embargo ahí está, destruyendo los prejuicios de clase y lo que se espera de alguien que sea albañil. Lo que se espera es que desde luego no escriba poesía. Leer este libro creo que os podría echar una mano a quitarle un poquito de brillo al rol del escritor en el universo. Esto me llega a la siguiente estrategia, que es escribir en secreto, escribir de forma clandestina. Puesto que a nadie le parece bien del todo que escribas, o lo consideran un entretenimiento, o lo consideran una tontería, en esencia, pues hazlo de manera secreta, no se lo digas a nadie. Nos escapamos a nuestra habitación, nos vamos a la biblioteca, nos vamos a la cafetería, hacemos lo que sea, no se lo decimos a nadie. Y de hecho creo que esto es algo muy positivo. No le contéis a nadie que estáis escribiendo. No se lo digáis a vuestras parejas, no se lo digáis a vuestros padres, acudid a un taller de escritura y no mencionéis nada, no compartáis los textos ni nada por el estilo, porque eso permite que atesoréis muy bien ese momento, eso que estáis haciendo, porque es importante para vosotros, más allá de que lo sea para otras personas. Vicente Gallego, que es un poeta español, ha trabajado toda su vida como funcionario en un vertedero y antes trabajó como gogó y escribió y sigue escribiendo grandes libros de poesía. Uno de ellos creo que se titula Santa Deriva, ganó el Premio Nacional de Crítica. Imaginaos cómo debe ser trabajar en este tipo de trabajos e ir contándole a otros gogós que escribes poesía o que te interesa mucho la versificación. Desde luego no creo que fuera algo fácil. El prejuicio que hay es muy grande y sin embargo Vicente lo llevó al máximo y ganó este premio maravilloso, bien merecido. Esto me lleva a otra reflexión acerca de proteger la creatividad. Proteger la creatividad quiere decir que escribir es una actividad muy delicada que puede ser hundida muy fácilmente. Y aquí pongo siempre el caso de alumnas, especialmente alumnas que he tenido en clase, alumnas jóvenes, las cuales se han unido a un taller de escritura que yo dirigía y en esencia lo han tenido que dejar porque a los novios no les parecía bien. No les parecía bien, no tanto porque tuvieran celos o algo así, sino porque creían que todo aquello que estaban ellas volcando en los textos era partes de su relación. Entonces, al verse identificados en algunos textos, no tenía nada que ver con ellos en principio, se han puesto un poquito de uñas y han dicho, bueno, pues en vez de escribir, ¿por qué no nos dedicamos a ir a la filmoteca? Este texto no está bien. Es decir, en general, no compartáis vuestros textos con gente que sea un zoquete. Si es un zoquete, es posible que no entienda muy bien que la escritura es algo importante para ti y que, bueno, pues no tienen ningún derecho a decirte lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Os cuento el caso de Octavia Butler. Octavia Butler es fue una de las grandes escritoras de ciencia ficción. Ella trabajó en una empresa de marketing, de telemarketing, llamando por teléfono. Imaginaos contarle a la gente que está allí de compañera tuya, tratando de venderte alguna tarjeta de crédito, que te dedicas a escribir ciencia ficción. Posiblemente te tomen como un loco. Pero está bien que te tomen como un loco. La siguiente estrategia que yo os recomiendo encarecidamente es que dejéis de leer lo que estáis leyendo ahora. Dejad de leer vuestras novelas románticas, vuestras novelas de ciencia ficción, fantasía, vuestras novelas excelsas
de literatura más excelsa aún y empecéis a leer otras cosas. El problema con la lectura de género digo, básicamente cualquier tipo de novela que se encajone en algo así llamado género, luego ya podremos reflexionar qué quiere decir esto de género, lo que hace es crearos una visión de túnel. El escritor que solo lee novelas de suspense, pues al final parece que considera que toda novela debe ser de suspense o debe incluir elementos de suspense tal y como los que él ha visto. Es un poco el efecto túnel de las redes sociales, ¿no? Si al final solo ves influencers que hablan de maquillaje, pues al final piensas que tienes que maquillarte así o así, porque si no, la gente no te va a querer. Leer textos de antropología, leer textos previos al nacimiento de los reyes católicos, por ejemplo, leer textos de los griegos, leer manuales de botánica, va a ayudar a que os saque, digamos, de este bucle, de este túnel, y os enseñe que el mundo es mucho más variado de lo que pensáis y una vida no basta para alcanzar todo aquel conocimiento. El sumergirnos en esta ignorancia es muy liberador y yo considero que os va a permitir escribir con mayor libertad. En ocasiones simplemente pasa que la historia que estáis contando no os importa y esto es muy sencillo. En una ocasión vi un vídeo de una clase de Antonio Muñoz Molina, que es un escritor muy famoso aquí en España, y una alumna le preguntaba acerca del bloqueo creativo. Entonces Antonio le preguntaba, bueno, ¿y de qué estás escribiendo? Y ella contestó, estoy escribiendo una novela sobre la vida de mi abuela, que vivió la Guerra Civil Española y que lo pasó muy mal, etc. Y Antonio Muñoz Molina le preguntó, pero esa historia, ¿qué tiene que ver contigo? Y la verdad es que la pregunta podía ser un poco cruel, porque, claro, supongo que a aquella mujer le importaba mucho a su abuela. Quiero decir, ¿a quién no le importa a su abuela? Sin embargo, la cuestión es, ¿esa historia tiene algo que ver contigo? Más allá de que tenga que ver con tu abuela y que sea apasionante, ¿por qué la tienes que escribir tú? ¿Qué hay de importante en esa historia para que seas tú la única persona que puede contarlo de aquella manera? A veces confundimos la escritura con actos de amor, lo cual es fantástico. Quiero decir que escribir la historia de tu abuela, la guerra civil, es un propósito muy loable. La cuestión es que a lo mejor a ti eso verdaderamente no te importa. Tú quieres hacer un regalo a tu abuela y, bueno, pues un poco te fuerzas a hacerlo por aquí. ¿Qué tiene la historia que sea tan importante para ti? Por eso, buscar la historia, buscar qué es lo que os preocupa del mundo, quizá sea la parte más complicada del proceso de escritura. Poner una palabra detrás de otra es relativamente sencillo. Sin embargo, contar aquello que os apasiona, contar aquello que os preocupa, que os mata de miedo y demás, es quizá la parte más importante, porque al final tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, qué es lo que nos asusta, qué es lo que nos hace vulnerables, será difícil llegar a escribir historias que verdaderamente impacten, que guíen al lector a través de la emoción y que en realidad le importen también al lector. Una de las cosas que provoca un mayor bloqueo creativo es precisamente las expectativas. Y aquí volvemos al principio del vídeo. ¿Qué se espera de ti cuando escribes? Que ganes premios, que seas publicado, que seas reconocido, que pertenezcas a la élite de los escritores. Y en realidad esto es más un hándicap que una ventaja. Escribir debería ser algo placentero per se y debería ser valorado como tal. Por el simple hecho de que puedes hacerlo, ya es algo de valor. Sin embargo, en una sociedad como la que estamos metiendo, en la que siempre hay parámetros de éxito y de fracaso y siempre se habla en eres un fracasado o no lo eres, la escritura no está exenta de este tipo de presiones. La cuestión es que vosotros deberíais escribir simplemente porque podéis hacerlo, porque es bueno para vosotros, porque consideráis que debéis hacerlo, no porque vayáis a publicarlo. Publicar es un animal de otra granja. Nada de lo que escribáis per se va a tener un valor para un editor. Las cabezas de los editores son suyas y el mercado puede que vaya en dirección contraria a lo que tú estés escribiendo. Y eso no quiere decir que tu escritura no sea valorada, no tenga ningún valor. Debéis abandonar ese tipo de expectativas cuando estéis escribiendo. No debéis sentaros frente a la pantalla en blanco, la hoja en blanco, pensando algún día alguien leerá esto y le inspirará para construir un cohete que vaya hasta Marte. Nada de eso verdaderamente os va a ayudar muchísimo. De hecho, lo que voy a hacer es poneros unos muros muy altos que quizá no es necesario escalar. Lo siguiente, y es ya lo último que voy a comentaros acerca del bloqueo creativo y cómo superarlo, es preguntaros constantemente ¿por qué escribís? ¿A qué responde? Puede ser simplemente porque tenéis un trauma no resuelto, puede ser simplemente porque os divierte, puede ser porque habéis ido al taller y habéis conocido a Florencia, que es maravillosa, es muy guapa y queréis impresionarla con vuestros versos. Si ese es el motivo, pues bienvenido sea, todos lo hemos hecho en alguna ocasión, con dudoso resultado. Sin embargo, conocerse a uno mismo, saber por qué
aquello le obsesiona tanto, saber por qué va a la biblioteca a buscar libros sobre antropología, botánica para escribir su siguiente novela, os va a ayudar a darle un propósito a vuestra escritura. Cuando digo un propósito, no digo un objetivo comercial, sino un propósito. Uno no quiere pasar por la vida simplemente como albañil, simplemente como administrativo o contable, sino que quiere ser consciente de que, además de eso, también ha podido utilizar su creatividad al máximo, o al menos hasta donde la han dejado, y no se ha rendido. Y esto creo que es un pensamiento que os va a ayudar muchísimo a la hora de desbloquearos. Muy bien, llegamos al final del vídeo, muy serio, todo el vídeo, lo sé, no he hecho mis coñas típicas, pero verdaderamente el bloqueo creativo es algo que suele expulsar a los escritores de la propia escritura y es una pena, es una pena. Así que lo que os invito es que reflexionéis qué significa la escritura para vosotros, qué parte tiene en vuestra vida y nos lo comentéis. Lo comentéis en el canal o lo comentéis con la gente que más os quiere y atesoréis ese sentimiento, ese pensamiento y lo protejáis y sigáis escribiendo. Un saludo y nos vemos.